Sara Martínez siempre había sido la rara avis en Camp Pendleton. Mientras otros marines bromeaban durante los ratos libres, ella se mantenía apartada, leyendo manuales técnicos o haciendo ejercicio sola en el gimnasio. Sus compañeros soldados la veían como demasiado seria, demasiado callada y, sin duda, demasiado diferente del típico marine al que estaban acostumbrados. Los rumores comenzaron siendo pequeños. Algunos decían que tenía contactos que le facilitaron superar el entrenamiento básico más que a otros. Otros murmuraban que ella solo estaba allí para cumplir con alguna cuota de diversidad. Lo cierto es que nadie sabía mucho sobre el pasado de Sara, y ella lo prefería así. Nunca hablaba de su familia, de su ciudad natal ni de lo que hacía antes de unirse a los marines. El sargento Williams llevaba semanas buscando la manera de poner a Sara en su sitio. No le gustaba la forma en que se comportaba, con una confianza tranquila, sin parecer nunca perturbada por las palabras duras o las bromas pesadas que solían quebrar a los nuevos reclutas. Cuando surgió la oportunidad de asignar a alguien al servicio de control de la puerta de embarque para la semana siguiente, vio su oportunidad. El servicio de guardia en la puerta era considerado el trabajo más aburrido de la base. Los marines destinados allí tenían que pasar horas de pie revisando documentos de identidad, inspeccionando vehículos y lidiando con visitantes malhumorados que no entendían el protocolo militar. Generalmente se administraba como castigo o se asignaba a los marines que necesitaban mantenerse ocupados con trabajos monótonos. «Martínez», gritó Williams durante la reunión informativa matutina, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. «Estarás de guardia en la puerta de embarque durante los próximos 7 días. Espero que hayas traído buenos libros». Los demás marines presentes en la sala rieron entre dientes. Todos sabían lo que eso significaba. Williams intentaba humillar a Sara, poniéndola en una situación en la que se aburriera muchísimo mientras todos los demás participaban en los ejercicios de entrenamiento más emocionantes planeados para la semana. Sara simplemente asintió y dijo, «Sí, señor». Sin mostrar emoción alguna, esto solo irritó más a Williams. Él esperaba algún tipo de reacción, tal vez enojo o decepción, pero Sara permaneció tan tranquila y serena como siempre. Mientras Sara caminaba hacia su puesto asignado en la puerta principal, podía oír los susurros a sus espaldas. «La pobre chica ni siquiera sabe que está siendo castigada», dijo un marine. «Wills realmente la tiene tomada con ella», dijo otra persona. Sara los ignoró a todos. Antes ya había lidiado con cosas mucho peores que las mezquinas intrigas militares. El puesto de control de la puerta era una pequeña caseta situada en la entrada principal de la base. Sara sería la responsable de revisar a todas las personas y vehículos que entraran. Era un trabajo tedioso que requería atención al detalle, pero que ofrecía poca estimulación mental. La mayoría de los marines que recibían este destino se pasaban el tiempo quejándose o buscando maneras de hacer que las horas pasaran más rápido. Pero Sara abordó el trabajo con la misma discreta profesionalidad que demostraba en todo lo demás. Estudió los protocolos de seguridad, memorizó los rostros de los visitantes habituales y mantuvo una postura perfecta durante todos sus turnos. Trataba a cada persona que se acercaba a la puerta con respeto y eficiencia, sin dejar que el aburrimiento o la frustración se notaran en ningún momento. Los demás marines observaban desde la distancia, esperando ver a Sara sucumbir a la monotonía. Algunos incluso apostaron a cuánto tiempo tardaría en quejarse o pedir un cambio de destino. Pero pasaron los días y Sara permaneció firme y concentrada en su puesto. Lo que nadie sabía era que Sara en realidad disfrutaba de la soledad. El servicio de vigilancia en la puerta le daba tiempo para pensar y observar sin el escrutinio constante de sus compañeros marines. Observó patrones en la rutina diaria de la base, reconoció a los visitantes habituales y comenzó a comprender la compleja logística de las operaciones militares de maneras que no resultaban obvias desde el interior del cuartel. En sus momentos de tranquilidad, Sara pensaba en su pasado y en el camino que la había llevado hasta ese punto. Recordaba los sacrificios que su familia había hecho,
Las expectativas que se habían depositado sobre sus hombros y las promesas que se había hecho a sí misma de servir a su país con honor. El acoso insignificante por parte de sus compañeros marines parecía insignificante en comparación con los desafíos que ya había superado. Al tercer día, incluso el sargento Williams comenzaba a frustrarse. Su plan para quebrar el espíritu de Sarah no estaba funcionando. En todo caso, parecía más serena y segura que antes. Él esperaba que a estas alturas ella viniera suplicando un cambio de destino, pero ella seguía presentándose en la puerta cada mañana con la misma silenciosa determinación. Los demás marines comenzaron a respetar, aunque a regañadientes, la resistencia de Sarah. Habían visto a muchos soldados curtidos quebrarse bajo mucha menos presión, pero Sarah permaneció inquebrantable. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si su historia tenía más matices de los que habían supuesto. La reputación de Sarah en la base comenzó a cambiar sutilmente. Aunque todavía se la consideraba una extraña, cada vez se reconocía más que poseía una fuerza interior que no se podía quebrar fácilmente. La tarea de vigilar la puerta, que tenía como objetivo humillarla, se estaba convirtiendo en una demostración de su carácter. A medida que avanzaba la semana, Sarah continuó con sus deberes con una dedicación inquebrantable. Aprendió los nombres de los guardias habituales, memorizó protocolos de seguridad que no figuraban en su manual de formación y desarrolló un sistema para procesar a los visitantes de forma eficiente sin sacrificar la minuciosidad. La base empezó a funcionar mejor con Sarah en la puerta. Los visitantes comentaron lo profesional y cortés que era en comparación con los guardias anteriores. Los incidentes de seguridad disminuyeron gracias a su atención. Detalle. Incluso los oficiales al mando comenzaron a notar la mejoría. Aunque todavía no sabían quién era el responsable. El sargento Williams se encontró en una posición cada vez más incómoda. Su intento de castigar a Sarah estaba teniendo un efecto contraproducente espectacular. No solo estaba desempeñando la tarea mejor de lo esperado, sino que su desempeño, en comparación, lo hacía quedar mal a él. Empezó a preocuparse de que sus superiores comenzaran a preguntar por qué había asignado a uno de sus mejores marines a una tarea tan rutinaria. A medida que se acercaba el séptimo día de la guardia de Sarah en la puerta de entrada, la tensión en la base aumentaba hasta alcanzar un desenlace que nadie podría haber previsto. La rutina a la que todos se habían acostumbrado estaba a punto de verse drásticamente interrumpida por unos visitantes cuya llegada lo cambiaría todo. Sarah siguió centrada en sus deberes, sin saber que su semana de supuesto castigo estaba a punto de convertirse en el momento que definiría su carrera militar y revelaría la verdad sobre su pasado que había mantenido oculta a todos en la base. Los todoterrenos negros aparecieron en el horizonte apenas por la tarde, en el último día de servicio de Sarah en la puerta de entrada. Desde su posición en la caseta de seguridad, pudo verlos acercarse en formación de convoy, lo que inmediatamente llamó su atención. Este no era el patrón de llegada habitual para los visitantes regulares de la base ni para las entregas de suministros. Sarah enderezó su postura y se preparó para lo que parecía ser una visita importante. Los vehículos eran claramente oficiales, con cristales tintados y ese tipo de detalles profesionales que sugerían la presencia de pasajeros importantes. Repasó mentalmente sus protocolos de seguridad, asegurándose de estar preparada para gestionar cualquier nivel de autorización que pudieran requerir estos visitantes. A medida que el convoy se acercaba, Sarah notó detalles adicionales que hicieron que su pulso se acelerara ligeramente. El vehículo líder tenía marcas especiales que indicaban que pertenecía a personal de mando militar, y el patrón de escolta sugería que se trataba de alguien con una autoridad significativa. Ya había visto convoys similares antes, pero nunca en esta base y nunca durante una semana rutinaria como esta. El primer todoterreno se detuvo en su puesto de control y Sarah avanzó con su habitual actitud profesional. El conductor bajó la ventanilla y le entregó un juego de credenciales que hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. No se trataba de identificaciones militares comunes. El nivel de autorización era superior a cualquier otro que hubiera tramitado durante su semana en la puerta de embarque. «Buenas tardes», dijo Sarah,
manteniendo la compostura a pesar de lo inesperado de la visita. Necesitaré verificar estas credenciales y obtener autorización para su entrada. El conductor asintió con aprobación. Tómate tu tiempo, Marine. Comprendemos la importancia de contar con protocolos de seguridad adecuados. Sara llevó las credenciales de vuelta a su puesto y comenzó el proceso de verificación. Mientras trabajaba, sentía que la observaban desde los vehículos. Los pasajeros no eran visibles a través de los cristales tintados, pero ella tenía la clara sensación de que la estaban observando y evaluando. El proceso de verificación tardó más de lo habitual debido a los altos niveles de autorización necesarios. Sara tuvo que realizar varias llamadas telefónicas a diferentes departamentos de la base, hablando cada vez en un tono bajo y profesional mientras mantenía contacto visual con el convoy. Observó que ninguno de los vehículos mostraba signos de impaciencia, lo cual era inusual para visitantes de alto rango. Mientras esperaba la autorización final, Sara observó el convoy con más atención. Los vehículos estaban impecables y perfectamente alineados. Los conductores mantuvieron posturas de alerta incluso estando detenidos. Todo en la visita sugería que se trataba de una operación cuidadosamente planificada, no de una inspección rutinaria ni de una visita social. El sargento Williams había avistado el convoy desde el otro lado de la base y se dirigía hacia la puerta. Sara pudo verlo acercarse con el rabillo del ojo, probablemente preguntándose por qué había tanta demora con los visitantes importantes. Sabía que probablemente se enfadaría por cualquier problema que pudiera afectar negativamente a su liderazgo. Finalmente llegó la autorización y Sara regresó al vehículo líder con las credenciales verificadas. Mientras se los devolvía al conductor, notó movimiento en el asiento trasero del segundo todoterreno. Alguien se preparaba para salir del vehículo, lo cual era inusual ya que la mayoría de los visitantes de alto rango preferían ser llevados directamente a su destino dentro de la base. Sus credenciales han sido verificadas y su entrada está autorizada, informó Sara al conductor. ¿Necesita indicaciones para llegar a algún lugar específico dentro de la base? En realidad, respondió el conductor, nos gustaría hablar con usted un momento. Esto definitivamente no era el protocolo estándar. Sara sintió un atisbo de incertidumbre, pero mantuvo su compostura profesional. Por supuesto, señor, ¿en qué puedo ayudarle? La puerta del segundo todoterreno se abrió y una figura vestida con uniforme militar comenzó a salir. Desde su posición, Sara no podía ver claramente la insignia de rango, pero el porte y la presencia del individuo inspiraban respeto de inmediato. Se trataba, sin duda, de alguien con gran autoridad y experiencia. El sargento Williams llegó justo cuando el visitante estaba saliendo completamente del vehículo. Su rostro reflejaba confusión y preocupación mientras observaba la escena. Los visitantes de alto rango no solían detenerse a charlar con los guardias de la puerta, y probablemente él estaba preocupado por qué tipo de problema podría haber creado Sara. ¿Hay algún problema aquí?, Williams preguntó, dirigiéndose al visitante con evidente nerviosismo. Marine Martínez sigue en entrenamiento. Y si ha habido algún problema con el control de seguridad, puedo solucionarlo personalmente. El visitante se volvió hacia Williams, y Sara pudo ver claramente las insignias de rango por primera vez. Las estrellas del uniforme la dejaron sin aliento. No se trataba simplemente de un oficial de alto rango, sino de alguien de los más altos niveles del mando militar. El tipo de persona que puede encaminar o arruinar carreras con una sola decisión. No hay ningún problema, respondió el visitante con calma. De hecho, el infante de marina que tienen aquí ha llevado a cabo uno de los controles de seguridad más exhaustivos y profesionales que he visto en los últimos tiempos. Su atención al detalle y su apego al protocolo es exactamente lo que esperamos de nuestro mejor personal. Williams parecía confundido y algo suspicaz. Había enviado a Sara a la guardia de la puerta como castigo, esperando que sufriera con la aburrida tarea. La idea de que de alguna manera hubiera impresionado a un visitante de alto rango no era lo que había previsto. Sara permaneció en silencio, sin comprender lo que sucedía,
pero decidida a mantener su profesionalismo sin importar las circunstancias. Hacía tiempo que había aprendido que la mejor manera de actuar en situaciones inciertas era escuchar atentamente y responder adecuadamente cuando se le solicitara. El visitante se acercó a Sara, estudiándola con una atención intensa pero respetuosa. Marine Martínez, su expediente indica que lleva varios meses en la base. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí? Esta no era, sin duda, una pregunta común de un oficial visitante. Sara eligió sus palabras con cuidado, consciente de que tanto el visitante como el sargento Williams escuchaban atentamente su respuesta. Señor, el entrenamiento me ha resultado desafiante y las oportunidades de servir, gratificantes. Cada asignación me ha enseñado valiosas lecciones sobre el servicio militar y la disciplina personal. El visitante asintió con aprobación. Incluso la guardia de la puerta, especialmente la guardia de la puerta, señor. Le había brindado la oportunidad de comprender las operaciones de la base desde una perspectiva diferente y de practicar la atención al detalle en condiciones rutinarias. Williams se removió incómodo a su lado. La actitud positiva de Sara hacia la tarea que él había planeado como castigo lo hacía parecer mezquino y poco profesional frente al visitante de alto rango. Excelente actitud, Marine, dijo el visitante. Esa perspectiva y profesionalismo es justo lo que buscamos. Sara sintió cada vez más que esta conversación la encaminaba a algo importante, pero no podía imaginar qué tipo de oportunidad podría surgir de un encuentro casual en la puerta. El intenso interés del visitante en su desempeño y actitud sugería que esto era más que una simple conversación. Los demás vehículos del convoy permanecieron en formación. Sus ocupantes parecían contentos de esperar mientras se desarrollaba esta interacción inesperada. Sara se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo allí había sido planeado con anticipación, lo que significaba que su semana de servicio en la puerta había sido observada y evaluada por personas de muy alto rango. Las implicaciones de su cadena de mando habitual comenzaban a calar hondo mientras el visitante se preparaba para continuar la conversación que cambiaría todo lo que Sara creía saber sobre su carrera militar. El visitante metió la mano en su chaqueta del uniforme y sacó una carpeta. Había marcas de clasificación en la portada. Sara reconoció el nivel de seguridad de inmediato, aunque nunca había visto documentos con una autorización tan alta durante su tiempo en la base. El sargento Williams retrocedió un poco, claramente superado por lo que estaba sucediendo. Marine Martínez, dijo el visitante, con un tono más formal. Lo que estoy a punto de compartir con usted requiere la máxima discreción. Sargento Williams, necesito que se aparte y garantice la privacidad de esta conversación. Williams pareció querer protestar, pero la autoridad en la voz del visitante no dejaba lugar a réplica. Se alejó a regañadientes, aunque Sara podía verlo. Observando desde la distancia con evidente confusión y creciente preocupación por lo que esto significaba para el manejo de su caso, el visitante abrió la carpeta y le mostró a Sara una fotografía que la dejó helada. Era una foto de su padre con uniforme militar de gala, pero con insignias y condecoraciones que nunca había visto. Las cintas y medallas indicaban servicio en operaciones que no formaban parte de ningún registro militar público. Su padre era el comandante Michael Martínez, dijo el visitante en voz baja. Uno de los oficiales de operaciones especiales más condecorados. Oficiales en la historia de los SEAL de la Armada. Sus misiones estaban clasificadas a niveles que la mayoría del personal militar ni siquiera conoce. Sara miró fijamente la fotografía, con la mente a mil. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, y su familia siempre le había dicho que había fallecido en un accidente de entrenamiento. El ejército le había otorgado una indemnización por fallecimiento y lo había honrado como soldado caído, pero nunca le habían revelado detalles sobre sus funciones específicas. No lo entiendo, dijo Sara en un susurro. Mi familia nunca me contó nada de esto. Nos dijeron que murió en el entrenamiento. Esa era la versión oficial, explicó el visitante.
Su padre murió durante una misión clasificada que salvó cientos de vidas y evitó un ataque terrorista que podría haber cambiado el curso de la historia. Los detalles de su muerte debían permanecer en secreto para proteger las operaciones en curso y al resto del personal involucrado. La revelación impactó a Sarah como un golpe físico. Todo lo que creía saber sobre la muerte de su padre había sido cuidadosamente construido para ocultar la verdad. Sintió rabia por haber sido engañada, pero también un profundo orgullo al conocer el verdadero servicio y sacrificio de su padre. ¿Por qué me dices esto ahora?, Sarah preguntó, esforzándose por asimilar las implicaciones de lo que estaba aprendiendo. «Porque has estado bajo observación desde que te alistaste». El visitante respondió, su padre hizo los arreglos necesarios antes de su última misión para asegurarse de que, si algo le sucedía, su hija sería vigilada y evaluada para un posible servicio en operaciones especiales. Sarah sintió que el mundo cambiaba a su alrededor. La asignación aparentemente aleatoria a esta base, la hostilidad de la sargento Williams, incluso su colocación en el servicio de puerta, de repente adquirieron un nuevo significado. Nada de ello había sido casual en absoluto. La tarea de vigilar la puerta no era un castigo, se dio cuenta en voz alta. Era una prueba, asintió el visitante en señal de aprobación. El sargento Williams realmente lo hizo con la intención de castigarlo. Pero sugerimos que te asignara a este puesto porque necesitábamos observar cómo manejabas las tareas monótonas, cómo tratabas con figuras de autoridad que no te respetaban y cómo mantenías la profesionalidad bajo presión. Sarah volvió a mirar hacia Williams, que seguía observando desde la distancia con evidente ansiedad. Sin saberlo, había formado parte de un proceso de evaluación mucho más amplio, y su intento de humillarla había proporcionado exactamente el entorno de prueba que el Comando de Operaciones Especiales quería para su desempeño. Esta semana ha sido excepcional, continuó el visitante. Su atención al detalle, su respuesta serena ante la hostilidad y su dedicación al deber, independientemente de las circunstancias, han confirmado lo que esperábamos ver. Usted posee las mismas cualidades que hicieron de su padre uno de nuestros operadores más valiosos. La carpeta contenía documentos adicionales que detallaban el historial militar completo de Sarah, incluyendo evaluaciones y observaciones que ella desconocía que se estaban realizando. Cada ejercicio de entrenamiento, cada interacción con otros marines, cada respuesta ante situaciones difíciles había sido cuidadosamente documentada y analizada. Estamos preparados para ofrecerle una oportunidad que muy pocos marines llegan a tener, dijo el visitante. Selección para entrenamiento especial de guerra naval con el objetivo final de unirse a la misma unidad en la que sirvió tu padre antes de su muerte. Sarah se sintió abrumada por la magnitud de lo que se le ofrecía. El entrenamiento de los Navy SEAL era uno de los programas más difíciles y selectivos de las Fuerzas Armadas. La tasa de fracaso era enorme y a las mujeres solo recientemente se les había permitido intentar el entrenamiento. La oportunidad era a la vez emocionante y aterradora. Necesito que comprendas que esta invitación conlleva riesgos significativos. El visitante continuó, el entrenamiento es brutal y no hay garantía de éxito. Las operaciones en las que participarías serían peligrosas y clasificadas. Tu vida sería fundamentalmente diferente de la trayectoria profesional tradicional de los marines que sigues actualmente. Sarah pensó en su padre y en el sacrificio que había hecho al servicio de su país. Se dio cuenta de que toda su vida había estado marcada por su legado, incluso cuando desconocía la verdad completa sobre su servicio. La oportunidad de seguir sus pasos me pareció a la vez un honor y una responsabilidad. Si acepto esta oportunidad, ¿qué sucede después?, Sarah preguntó. Serás trasladada de inmediato a otra instalación para una evaluación y preparación preliminares. Tu asignación actual terminará hoy, y al sargento Williams solo se le informará que has sido reasignada a un programa clasificado. Los marines con los que has servido aquí jamás sabrán el verdadero motivo de tu partida. Sarah observó la base que había sido su hogar durante meses. A pesar de los desafíos y la hostilidad que había enfrentado,
Se había encariñado con algunos aspectos de la vida militar allí. Irse de repente se sentía como abandonar un asunto pendiente, pero también reconocía que esta oportunidad podría no repetirse. «Quiero aceptar», dijo Sara, sorprendida por la certeza en su propia voz. «Quiero honrar la memoria de mi padre y servir al más alto nivel posible». El visitante sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. «Esperaba que dijeras que tu padre estaría orgulloso de la marine en la que te has convertido y de la decisión que tomas hoy». Mientras Sara se preparaba para dejar su puesto por última vez, se dio cuenta de que su semana de supuesto castigo había sido en realidad el comienzo de un viaje que la llevaría mucho más allá de lo que jamás había imaginado. El traslado se realizó con el apoyo militar. La eficiencia era tal que Sara quedó atónita. A las 2 horas de aceptar la oferta, sus pertenencias estaban empacadas, su papeleo procesado y ya estaba sentada en una de las camionetas negras rumbo a un lugar desconocido. La rapidez de la transición hacía que todo pareciera surrealista. Al sargento Williams solo se le había informado que Sara sería transferida a una misión clasificada y que todas las preguntas debían dirigirse al mando de la base. Sara pudo ver la confusión y la frustración en sus ojos al marcharse, sabiendo que probablemente nunca entendería lo que realmente había sucedido ni por qué su intento de castigarla había provocado su repentina partida. Las instalaciones a las que llegaron no se parecían en nada a la base de marines que Sara había dejado atrás. Eran más pequeñas, más aisladas y estaban llenas de personal que se comportaba con una intensidad silenciosa que ella nunca había visto. No se trataba de militares regulares. Eran tropas de operaciones especiales, y su presencia dejó claro de inmediato lo diferente que sería este mundo. El comandante David Harrison recibió a Sara en la entrada de las instalaciones. Él era el visitante que le había revelado la verdad sobre su padre. Aunque ahora se encontraba en su entorno laboral en lugar de realizar una visita formal. Su actitud era más relajada, pero no por ello menos profesional. Se disponía a presentarle a Sara su nueva realidad. «Bienvenidos al Comando Preparatorio de Guerra Naval Especial», dijo Harrison mientras caminaban por pasillos adornados con fotografías de héroes caídos. «Aquí es donde los aspirantes a SEAL se someten a una evaluación y entrenamiento preliminares antes de intentar el curso de selección oficial». Las fotografías en las paredes contaban historias de sacrificio y heroísmo que dejaron a Sara sin aliento. Reconoció algunos rostros de reportajes sobre operaciones militares, pero la mayoría le eran desconocidos. Representaban a los héroes anónimos cuyas acciones nunca llegaron a los titulares. Entre esos rostros estaba el de su padre, aunque no vio su fotografía durante el primer recorrido. «Su entrenamiento aquí durará 12 semanas», explicó Harrison. «Está diseñado para prepararlos mental y físicamente para el curso de selección SEAL, pero también para darnos tiempo de evaluar si tienen lo necesario para triunfar en ese entorno. No todos los que empiezan este programa llegan al final». Sara fue presentada a su clase de entrenamiento, un grupo de 12 candidatos con diversas trayectorias militares. Era la única mujer del grupo, lo cual no sorprendió dada la escasez de candidatas femeninas para el entrenamiento de operaciones especiales. Los demás candidatos la observaban con curiosidad y respeto, preguntándose qué la había llevado a este programa de élite. El alojamiento era espartano pero cómodo. Cada candidato tenía una habitación privada con mobiliario básico y espacio para sus pertenencias. Sara desempacó sus pocas pertenencias, incluyendo una fotografía de sus padres que había llevado consigo durante su servicio militar. Ver el rostro de su padre, ahora conociendo la verdad sobre su servicio, le dio a la imagen un nuevo significado. El entrenamiento comenzó a las 4:30 de la mañana siguiente con una prueba de aptitud física muy diferente a todo lo que Sara había experimentado en el entrenamiento regular de los marines. Los estándares eran más altos. Las expectativas eran mayores, y los instructores no tenían piedad con los candidatos que no podían seguir el ritmo. Sara se esforzó al máximo y logró cumplir con todos los requisitos. Pero pudo ver que algunos de sus compañeros ya estaban teniendo dificultades.
Los desafíos eran igualmente exigentes. Los candidatos se sometían a pruebas de estrés, ejercicios de resolución de problemas bajo presión y escenarios diseñados para evaluar su capacidad de toma de decisiones en circunstancias extremas. Sara descubrió que recurría a reservas de fortaleza mental que desconocía poseer, superando momentos en los que rendirse parecía la opción más fácil. Durante la tercera semana de entrenamiento, Sara fue llamada a la oficina del comandante Harrison para una evaluación privada. Su desempeño había sido bueno en todos los aspectos del programa, pero sabía que el éxito allí requería más que cumplir con los estándares mínimos. La excelencia era el único nivel de desempeño aceptable. Tu progreso ha sido impresionante, le dijo Harrison mientras ella se sentaba frente a su escritorio. Tu rendimiento físico es sólido. Tu resiliencia mental es excelente y tu potencial de liderazgo es evidente. Pero quiero hablar contigo sobre algo más personal. Harrison abrió un archivo y sacó una carta sellada con marcas oficiales. Esto lo escribió tu padre antes de su última misión. Pidió que te la entregaran solo si elegías continuar con el entrenamiento de operaciones especiales. Las manos de Sara temblaron ligeramente al aceptar la carta. La letra de su padre en el sobre le trajo recuerdos de tarjetas de cumpleaños y notas escolares de años pasados. Nunca esperó recibir un nuevo mensaje suyo, especialmente uno escrito con conocimiento del camino que ahora elegía seguir. Tómate tu tiempo para leerlo, dijo Harrison. Podemos continuar nuestra conversación después. Sara abrió el sobre con cuidado, consciente de que esta podría ser la última comunicación que recibiría de su padre. La carta estaba escrita con su letra familiar y cuidadosa, aunque las palabras revelaban pensamientos y sentimientos que nunca había compartido con su familia en vida. Mi querida Sara, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has elegido seguir un camino similar al que ha definido mi vida adulta. Me siento orgulloso y a la vez preocupado por esta decisión, consciente de los retos y peligros que te esperan. La carta continuaba describiendo las experiencias de su padre en operaciones especiales, el orgullo que sentía por servir a su país al más alto nivel y los sacrificios que dicho servicio requería. Escribió sobre la importancia de mantener los lazos personales y los valores, incluso ante misiones que podrían poner a prueba la humanidad. Por lo tanto, el trabajo que realizamos en operaciones especiales nos obliga a tomar decisiones difíciles y a vivir con las consecuencias de acciones que otros jamás conocerán. Su padre había escrito: es importante recordar que hacemos este trabajo no porque disfrutemos de la violencia o el peligro, sino porque creemos en proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La carta concluía con consejos personales sobre cómo mantener la salud mental, generar confianza con los compañeros y encontrar sentido al servicio incluso en los momentos más oscuros. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al leer las palabras de su padre, dándose cuenta de que, de alguna manera, él había sabido que ella elegiría este camino y había intentado prepararla para los retos que le esperaban. ¿Cómo lo supo?, le preguntó Sara a Harrison tras terminar la carta. Tu padre tenía un don excepcional para juzgar el carácter, respondió Harrison. De niña, vio en ti cualidades que sugerían que podrías elegir el servicio militar, y quería asegurarse de que tuvieras orientación si alguna vez decidías seguir el mismo camino que él. Sara dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo. Tener las palabras de aliento y advertencia de su padre era como tener una parte de él consigo mientras continuaba con el exigente programa de entrenamiento. Ahora comprendía que su camino no se trataba solo de demostrar su valía a los instructores, sino de honrar el legado de servicio que su padre había establecido. Las semanas restantes de entrenamiento preparatorio pondrían a prueba cada aspecto de su carácter y capacidad. Pero Sara se sentía preparada para afrontar cualquier desafío que le deparara el futuro, sabiendo que seguía un camino que su padre había recorrido antes que ella, y que él creía en su capacidad para triunfar. Las últimas semanas de entrenamiento preparatorio llevaron a Sara más allá de todos los límites que creía tener. Los instructores parecían decididos a doblegar a los candidatos, no por crueldad,
sino para asegurarse de que solo aquellos con una determinación inquebrantable avanzaran al curso de selección SEAL. Sara vio cómo varios de sus compañeros se retiraban, incapaces de soportar la combinación de exigencias físicas y presión psicológica. Durante los ejercicios de entrenamiento subacuático, Sara descubrió una fortaleza mental que sorprendió incluso a sus instructores cuando la mantuvieron bajo el agua hasta que le ardieron los pulmones y su visión se nubló. Encontró maneras de mantenerse tranquila y concentrada. Las técnicas que su padre le había descrito en su carta resultaron invaluables en esos momentos en que el pánico podía significar el fracaso o la muerte. Los ejercicios de trabajo en equipo revelaron otra dimensión del entrenamiento de operaciones especiales que Sara no había comprendido del todo. El éxito requería no solo excelencia individual, sino también la capacidad de trabajar en perfecta sincronía con los demás bajo estrés extremo. Sara aprendió a confiar su vida a sus compañeros y a ganarse la misma confianza de ellos. El comandante Harrison observaba atentamente todos los ejercicios de entrenamiento, tomando notas y evaluando el progreso de cada candidato. Sara notó que recibía más atención que algunos de los demás, aunque no estaba segura de si esto se debía a su género, al legado de su padre o simplemente a que los instructores esperaban más de ella. Durante un ejercicio de navegación particularmente difícil, Sara se encontró separada de su equipo en un terreno accidentado durante una tormenta. Lo sensato habría sido buscar refugio y esperar a que mejoraran las condiciones, pero los parámetros del ejercicio exigían alcanzar el objetivo dentro de un plazo específico. Sara optó por continuar sola, utilizando las habilidades que había aprendido y los instintos que aún estaba desarrollando. Llegó al objetivo a tiempo, pero descubrió que sus compañeros se habían refugiado y no habían cumplido el plazo. Su decisión de continuar sola había sido tanto un éxito como un problema. Dado que las operaciones especiales requerían equilibrar la iniciativa individual con la cohesión del equipo, la sesión informativa posterior la desafió a reflexionar sobre el liderazgo y la toma de decisiones de maneras que nunca antes había considerado. Lograste alcanzar el objetivo, señaló su instructor, pero también abandonaste a tu equipo. En operaciones reales, ese tipo de decisión podría tener graves consecuencias. Sara se dio cuenta de que el entrenamiento de operaciones especiales no se trataba solo de desarrollar capacidades individuales, sino de aprender a equilibrar prioridades contrapuestas y tomar decisiones complejas bajo presión. Los escenarios estaban diseñados para no tener soluciones perfectas, lo que obligaba a los candidatos a sopesar opciones y asumir las consecuencias de sus elecciones. A medida que el entrenamiento preparatorio se acercaba a su fin, Sara recibió otra visita sorpresa del comandante Harrison. Esta vez, trajo consigo a alguien que Sara no esperaba ver. La suboficial mayor María Santos era una SEAL de la Armada que había completado el curso de selección 2 años antes, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en servir en la unidad. Quería presentarte a la jefa Santos, explicó Harrison. Porque ella comprende los desafíos que enfrentarás, desafíos que el resto de nosotros solo podemos imaginar. Santos era de complexión compacta y musculosa, con una mirada intensa que parecía captar todo a su alrededor. Su presencia inspiraba respeto de inmediato, no por su rango, sino por la serena confianza que emanaba de su probada experiencia en las circunstancias más exigentes. El entrenamiento que has completado aquí es solo el comienzo, le dijo Santos a Sara durante su conversación privada. El curso SEAL real te pondrá a prueba como nada más puede prepararte. Te enfrentarás a retos físicos que harán que este programa parezca fácil, y te encontrarás con personas que no creen que las mujeres pertenezcan a las operaciones especiales. Sara agradeció la evaluación honesta. Ya se había enfrentado al escepticismo y la hostilidad durante su entrenamiento en la infantería de marina, pero entendía que la presión sería aún más intensa en la comunidad SEAL, donde las tradiciones y las actitudes cambian lentamente. ¿Cómo manejas la duda y la resistencia?, Sara preguntó. Al superar las expectativas de todos, Santos respondió, al no darles nunca un motivo legítimo para dudar de tus habilidades, al ganarte el respeto con tus acciones en lugar de esperarlo por tu potencial.
Santos compartió historias de su propio entrenamiento y sus primeras experiencias operativas, describiendo tanto el apoyo que había recibido de algunos compañeros como la resistencia que había enfrentado de otros. Su consejo era práctico y fruto de la experiencia, basado en vivencias reales más que en conocimientos teóricos. La reputación de tu padre te abrirá puertas, explicó Santos, pero también generará expectativas difíciles de cumplir. Algunos asumirán que recibiste un trato especial por su legado, mientras que otros esperarán que iguale sus logros de inmediato. La conversación ayudó a Sara a comprender que su camino implicaría desenvolverse en dinámicas sociales complejas. Además de superar los desafíos físicos y mentales del entrenamiento de operaciones especiales, tendría que demostrar ser digna del legado de su padre, y al mismo tiempo, forjar su propia identidad como operadora. El último día del entrenamiento preparatorio, los candidatos restantes participaron en una ceremonia de graduación a la que asistieron veteranos de operaciones especiales y personal en servicio activo. Sara se sintió orgullosa de haber completado el programa, pero también comprendió que esto era solo el comienzo. Un paso más en un camino mucho más largo. El comandante Harrison entregó a cada graduado un certificado y una breve evaluación individual. Cuando llegó a Sara, sus comentarios fueron a la vez alentadores y exigentes. Has demostrado la capacidad física y la fortaleza mental necesarias para las operaciones especiales, le dijo. Tu potencial de liderazgo es evidente y tu dedicación a la excelencia es obvia. La siguiente fase de tu entrenamiento pondrá a prueba todo lo que has aprendido y te exigirá aún más. Sara aceptó su certificado con gratitud y determinación. Pensó en la carta de su padre, en el consejo del jefe Santos y en los compañeros que habían abandonado el proceso. El camino por delante sería más difícil que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces, pero se sentía preparada para afrontar cualquier desafío. Mientras se preparaba para partir hacia la siguiente fase de su entrenamiento, Sara se dio cuenta de que su semana de guardia en la puerta de Camp Pendleton había sido el comienzo de una transformación que aún continuaba. La joven marine que había sido asignada a ese puesto aburrido como castigo ya no existía. Había sido reemplazada por alguien más fuerte, más centrada y más comprometida con servir al más alto nivel. El camino para convertirse en seal de la Armada pondría a prueba cada aspecto de su carácter y capacidad, pero Sara confiaba en que tenía la base necesaria para triunfar. El legado de su padre la inspiraba, pero su propia determinación y el entrenamiento recibido determinarían, en última instancia, si lograba su objetivo de unirse a las filas de élite de la Guerra Naval Especial. 2 años después, la teniente Sara Martínez se encontraba firme mientras el almirante Robert Chen se acercó a su posición en el campo de desfile de la base anfibia naval de Coronado. La ceremonia fue pequeña y privada, a la que solo asistieron personal de operaciones especiales y familiares autorizados para el evento clasificado. La madre de Sara estaba sentada en primera fila, con lágrimas en los ojos mientras veía a su hija recibir el reconocimiento que había tardado décadas en llegar. El pin del tridente que sostenía el almirante Chen representaba uno de los logros más exclusivos del servicio militar. Solo un pequeño grupo de personas se ganaba el derecho a portar el símbolo de un seal de la Armada, y Sara estaba a punto de convertirse en una de las primeras mujeres en recibir este honor mediante el proceso de selección estándar. Teniente Martínez, dijo el almirante Chen, con su voz resonando en el campo de desfile. Ha completado con éxito el entrenamiento básico de demolición submarina, el entrenamiento SEAL, los cursos avanzados de operaciones especiales y los requisitos de despliegue operativo. Su desempeño ha sido ejemplar y su dedicación a la excelencia ha honrado tanto su servicio como la memoria de su padre. Padre. Mientras el almirante le prendía el tridente al uniforme de Sara, ella pensó en el camino que la había llevado hasta ese momento. Los extenuantes meses de entrenamiento SEAL. El entrenamiento había puesto a prueba todas sus capacidades físicas y mentales. Había afrontado la hipotermia durante el entrenamiento en aguas frías, superado la claustrofobia y los ejercicios subacuáticos, y vencido el agotamiento durante las interminables carreras en la arena blanda.
Los desafíos académicos habían sido igualmente exigentes. Sara había dominado habilidades en demoliciones, tácticas de pequeñas unidades, idiomas extranjeros y medicina de combate. Había aprendido a operar en entornos que iban desde condiciones árticas hasta el calor del desierto, manteniendo siempre los altos estándares esperados del personal de operaciones especiales. Pero los aspectos más difíciles de su trayectoria habían sido los momentos en que se preguntaba si pertenecía a esta comunidad de élite. A pesar de haber completado con éxito el entrenamiento, algunos instructores y compañeros candidatos seguían mostrándose escépticos sobre las mujeres en roles de combate. Sara había respondido a las dudas con hechos, demostrando sus capacidades a través de acciones en lugar de argumentos. La jefa Santos, quien se había convertido en mentora durante el entrenamiento de Sara, se encontraba entre los observadores en la ceremonia. Su presencia le recordó a Sara el apoyo que había recibido de otras mujeres que habían roto barreras en el servicio militar. El camino había sido difícil, pero no lo había recorrido sola. Después de la ceremonia, el almirante Chen solicitó una reunión privada con Sara y su madre. Se reunieron en su oficina, donde las paredes estaban adornadas con fotografías de héroes de operaciones especiales. Sara notó que una de las fotografías mostraba a su padre con el equipo de combate completo, aunque estaba colocada entre otras de participantes en misiones clasificadas, en lugar de exhibirse de forma prominente. Señora Martínez. El almirante Chen le dijo a la madre de Sara, su esposo fue uno de los mejores operadores que este comando haya conocido. Su sacrificio salvó innumerables vidas y promovió objetivos de seguridad nacional que aún hoy permanecen clasificados. Su hija ha honrado su memoria al elegir servir con el mismo nivel de excelencia. La madre de Sara tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza mientras la emoción la abrumaba, impidiéndole hablar. Durante años, cargó con el peso de conocer solo la versión oficial sobre la muerte de su esposo, sin comprender jamás el verdadero significado de su sacrificio. Ver a Sara lograr este reconocimiento le produjo tanto orgullo como una sensación de cierre que había echado de menos durante demasiado tiempo. Hay algo más, continuó el almirante Chen, abriendo un armario cerrado con llave detrás de su escritorio. Tu padre dejó instrucciones específicas sobre lo que debía suceder si completabas con éxito el entrenamiento SEAL. Sacó una caja de madera que llevaba tallada la insignia de la Guerra Naval Especial. Dentro de la caja había un cuchillo de combate con grabados personalizados y una carta dirigida a Sara con la letra de su padre. Era evidente que el cuchillo había sido utilizado en operaciones, con marcas de desgaste que hablaban de misiones y desafíos que Sara solo podía imaginar. Este era el equipo personal de su padre, explicó el almirante Chen. La llevaba consigo en cada misión y quería que tú también la tuvieras si elegías seguir sus pasos. La carta contiene sus reflexiones sobre lo que significa servir a este nivel y sus esperanzas para su futuro en operaciones especiales. Sara aceptó la caja con manos temblorosas, comprendiendo que estaba recibiendo algo más que un simple equipo. Esto representaba una conexión con el servicio militar de su padre y un recordatorio tangible del legado que ahora ella llevaba adelante. El peso del cuchillo era significativo, representando tanto el honor como la responsabilidad de su nuevo papel. La carta que había dentro era más larga que la que había recibido durante el entrenamiento preparatorio, y estaba llena de consejos detallados sobre seguridad operativa, cómo mantener las relaciones familiares y cómo encontrar el equilibrio entre las exigencias de las operaciones especiales y la felicidad personal. De alguna manera, su padre había previsto los desafíos a los que se enfrentaría y trató de orientarla en situaciones en las que él no estaría presente para ayudarla a sobrellevarlas. Su primera misión operativa comenzará el próximo mes, le informó el almirante Chen. Te unirás a un equipo especializado en operaciones antiterroristas en entornos marítimos. Las misiones serán peligrosas y clasificadas, pero su entrenamiento los ha preparado para este nivel de responsabilidad. Sara sentía una mezcla de entusiasmo y aprensión ante el inicio de sus tareas operativas. El entrenamiento había sido exigente,
pero ella comprendía que las misiones reales implicarían riesgos y presiones que ninguna simulación podría replicar. Vidas enteras dependerían de su desempeño, y los errores podrían tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de su propia carrera. Durante las semanas siguientes, Sarah se preparó para su primer despliegue operativo estudiando informes de inteligencia, practicando con su nuevo equipo y adaptándose a la realidad de servir en una unidad de operaciones especiales activa. Sus compañeras de equipo fueron profesionales y acogedoras, aunque ella podía percibir la cuidadosa evaluación que conllevaba ser la nueva integrante de un grupo ya consolidado. La primera misión llegó antes de lo previsto. Una célula terrorista había tomado rehenes en un buque de carga en aguas internacionales, y el equipo de Sarah recibió el encargo de llevar a cabo una operación de rescate al amparo de la oscuridad. Mientras preparaba su equipo y repasaba el plan de la misión, Sarah pensaba en las experiencias de su padre y en el coraje necesario para afrontar peligros desconocidos con el fin de proteger a los demás. La operación fue un éxito. Todos los rehenes fueron rescatados y la amenaza terrorista neutralizada sin bajas en el equipo de rescate. La actuación de Sarah durante su primera misión real le granjeó el respeto de sus compañeros de equipo y la confianza de sus comandantes. Ella había demostrado que su formación se traducía en una capacidad operativa eficaz. Tras la misión, Sarah, de pie en la cubierta del buque de la Armada, miró hacia el océano y reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento. Lo que había comenzado como un castigo en una base de marines la llevó a descubrir aspectos de su familia, de sí misma y de su potencial que jamás habría imaginado. El sargento Williams, que la había asignado a vigilar la puerta como una forma de humillarla, probablemente nunca sabrá cómo su mezquino acoso en realidad puso en marcha los acontecimientos que llevaron a Sarah a alcanzar uno de los puestos más prestigiosos del servicio militar. Su intento de quebrar su espíritu, en cambio, reveló sus verdaderas capacidades y le abrió las puertas a oportunidades que jamás había considerado posibles. Sarah tocó el pin del tridente en su uniforme, pensando en el sacrificio de su padre y en la fortaleza de su madre durante los años en que desconoció la verdad sobre su servicio militar. Se había ganado el derecho a lucir ese símbolo gracias a su propio esfuerzo y determinación. Pero comprendió que también estaba perpetuando un legado de servicio que la conectaba con algo más grande que ella misma. El joven marine que estaba en la puerta revisando las identificaciones ya no estaba. Había sido reemplazado por un profesional de operaciones especiales listo para afrontar cualquier desafío que se presentara. Sarah Martínez había encontrado su verdadera vocación y demostrado que la excelencia no reconoce barreras para aquellos dispuestos a ganársela a través de la dedicación, el coraje y un compromiso inquebrantable con el servicio a los demás.